Por eso nos juntamos también acá para aprender y charlar y escuchar y aprender aprender todo aquello que no conocemos, de dónde venimos, qué es lo que nos dicen que estamos transitando y hacia dónde vamos. Mi nombre es Willy Cáceres y vamos a estar hasta las 9 de la noche, acompañado como cada sábado por la productora Marcela Blanco. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a toda la audiencia. Hoy con una técnica, Gaby nos abandonó, lo digo al aire, así Decilo. Gaby se fue a Haces muy Pilar, bien. tenía cosas para hacer, así que rajó para allá. Ah, lo mandaste al Y frente lo con todo, mandé al con frente, GPS y sí. todo, bueno. Estoy mal, Está bien. Lucas, y allá está Lucas Payares firme como una estatua Y acompañándonos yo cuando como llegué, cada sábado, operando. cuando llegué y le pregunté, ¿y dónde está? Y me miró con una cara como diciendo, no está. Ni me preguntes. No dijo nada, solamente Bueno, me... Gaby, si nos estás escuchando, Y hay bueno, alguien que está operando el OBS en tu lugar, que es Belén, que está le ahí mandamos firme. un Así que abrazo y le gracias, damos la Belén. bienvenida. Y hice algo que no se debe hacer, que es ¿Estás pisarte. hablando? Sí. Arriba mío. Bueno, Siempre te listo. quejas de que Es hago la, eso. Mira. es la ansiedad que me genera tener una mesa tan linda como venimos teniendo. Bueno, y hablando de juntada, de lucha, de comunidad, qué bueno poder estar juntos. Qué bueno lo que pasó hoy allá, como bien comentabas, en Mendoza, en Uspallata, el pueblo nuevamente en las calles, el pueblo saliendo. Pero no solo allá, sino que ayer acá nomás cerquita en Lugano, caravanazo ahí. Todos los autos salieron, toda la Comuna 8 de Lugano, a reclamar por el master plan de Lepiane, que está ahí el gobierno queriendo hacer obras. Ya hemos estado hablando acá en Ecológicamente sobre el tema y bueno, ahí también la comunidad salió a la calle y hoy tenemos invitados acá que vienen también de hacer cosas. Tenemos en la mesa a Mariano Sánchez Toranzo y lo voy a decir así, de campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Hoy me corrigió fuera del aire, me dijo, no, es más largo el nombre, así que ahora le dije, dame la papeleta, así sé cómo se dice. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Un placer realmente Qué bueno recibirte. tenerte acá. Bueno, gracias a ustedes. Uno pelea el nombre completo porque fue discusión, no discusión, charla de bastante tiempo, ¿no? Definir cómo... Primero definir la campaña y después definir cómo se llamaba, obviamente. Pero así que por eso la peleo. Bueno, qué bueno que antes de salir al aire fue, pero igual lo contamos. Bueno, y también está nuestro amigo periodista desde Navarro, que vino desde allá, que tenemos el placer de tenerlo en la mesa, Sergio Sebastián Santana, que hemos estado hablando con él en varias o una oportunidad, porque yo te digo, Sergio, creo que fue una, pero Willy te nombra, cada vez que hablamos de agrotóxicos, te nombra. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Ecológicamente. Bueno, buenas noches, gracias. No sé si fue solo una. Yo siento que vine un montón de veces ya y la primera vez que vengo. Así que bueno, gracias. Me siento muy honrado de estar compartiendo esta mesa. Es un placer enorme para mí acompañarles. Hoy justamente le comentaba a una persona con quien compartimos una actividad fuera de lo que es la radio, que tiene que ver con el arte, y le decía, estoy muy ansioso por llegar al estudio. Finalmente no pude llegar temprano, pero bueno, la intención estaba y le conté la historia. Y cuando le conté la historia, sus ojos se abrieron de una manera y se quedó mirándome y me dijo, wow. Digo, bueno, esa, la historia de Santana, como te llamé por el apellido, más fácil, como el colegio. Pero tu historia, como la historia de tantas personas, es como nos dijo Puntano, la abogada de allá del norte de nuestro país. Nos dijo, bueno, quien no quiera entender o a quien no le llegue a su corazón lo que es una lucha, que se siente en la guardia de un hospital. Sobre todo en los territorios donde pasan tantas cosas vinculadas al extractivismo, vinculadas a la contaminación. Porque a veces uno dice extractivismo y lo toma como ya algo natural, entonces alguien te mira que no conoce, como me pasó a mí hace muy poco tiempo, y decís, bueno, ¿y extractivismo y qué? Bueno, el extractivismo es sacar todo lo que hay, pero los métodos que utilizo para sacar y para llevármelos son los peores porque contaminan no solamente el suelo, sino que contamina el agua y contamina la salud de la gente. Entonces, es
tu testimonio, como el de Sabrina Ortiz, a quien siempre nombramos porque la queremos mucho, como el de la maestra de Exaltación, a Vero Garri, con su familia, todas las situaciones que tuvieron que pasar realmente merecen ser escuchadas, no para caer en la tristeza y en la angustia y decir, qué desgracia, no, hay una lucha. Enseguida ustedes se levantaron. Sí, la nombrabas a Sabrina Ortiz y en ella pensaba cuando la nombraste. Justamente el otro día le hice una entrevista y supe parte de su historia que no conocía. Ella empezó su lucha en el 2011 con un aborto espontáneo que tuvo. Y yo empecé mi lucha en el 2011 con la muerte de mi mamá. Ella perdió a su hijo y yo a mi mamá de 43 años. Yo tenía 24 años, mi hermana más chiquita tenía 3 para cumplir 4. Así empecé la lucha contra los agrotóxicos. Yo de niño digo, ¿no? Porque a los 12, 13, 14 años, los dueños del campo donde me crié, que me crié en el campo y vivo en el campo, a los 12, 13 años me mandaban a fumigar abajo de los alambres para que no crezcan los cardos. En ese entonces yo tengo casi 40, así que imagínate, ya van 30 años de esto, ¿no? De esta situación, y en los primeros años fui uno de los peones rurales infantes que mandaron a usar agrotóxicos. Y bueno, esa es la historia de muchas personas. Si vos nombrás los hospitales, y los hospitales hoy, por lo menos en el interior, no sé, acá en la capital estoy empezando a venir ahora, pero en el interior los hospitales son lugares de muerte, porque ni siquiera se reconocen los problemas de salud con respecto a la contaminación. Las personas van con problemas de salud que son impacto directo de los agrotóxicos, y el hospital no lo tiene en cuenta, les diagnostican otra cosa, como ha pasado con un montón de otras situaciones que están alrededor de negar el origen de las causas de muerte de gran parte de la población. Para mí, personalmente, creo que es un genocidio, ¿sí? Porque justamente los más pobres somos los que morimos en esos hospitales. Yo vi morir a mi mamá a los 43 años y tenía cáncer, obviamente, y las quimioterapias, que quizás podrían haber sido algo para paliarlo, llegaron 4 meses después de su muerte. Entonces, y esa es la situación de hecho, hoy Navarro es noticia en muchos medios nacionales porque hay grandes denuncias con respecto al hospital de Navarro. Incluso hace poco la justicia intervino, el Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante quería destituir al intendente. Entonces, mirá la vuelta que hay, y esa destitución viene con causas que hay con respecto a la malversación de fondos, a médicos que no son médicos, y así guardias que son falsas y que no había nadie de guardia. Bueno, un montón de situaciones que ponen de manifiesto las cuestiones de clase y de raza en nuestro país. Hoy al mediodía tuve una charla justamente con alguien muy cercano, un familiar, y hablábamos eso, de uno de los problemas sociales más grandes que tenemos, por lo menos en nuestra región. Imagino yo que debe ser en todos lados lo mismo, esto de las clases y de sentirte por ahí un poco más que el otro. Y que eso te dé, no sé dónde está, no sé si está, si todo, no sé dónde está el acuerdo, que te dé más autoridad como para decidir sobre la vida de una persona. Entonces, esto no es menor. Y sobre los hospitales, recuerdo cuando Vero Garri nos contaba que cuando ella empezó a hacerse los estudios junto con su familia, lo primero que le preguntaban era si había drogas, había consumo de drogas. Estamos hablando de Exaltación también, Exaltación, Sabrina Ortiz es de Pergamino, vos sos de Navarro. Esto, Mariano, no es que es exclusividad de un lugar y vos decís, bueno, listo, ahí hay un problema. No, hay una negación, obviamente, ¿no? En esto de esta locura por generar ganancias, a veces no sabemos para quiénes, aliena y no genera negación. Porque si uno es consciente de los daños que está generando este tipo de agricultura, este tipo de desarrollo, el extractivismo en general, vos hablabas de la minería. Yo en el 2008 estuve por Iglesias, San Juan, cerca de Hachal, lo más cercano a la mina Veladero, y ahí en una charla, yo fui acompañando a Víctor de Genaro, un dirigente de la CTA autónoma, en un proyecto que llamó Hacia una constituyente social en la Argentina, y en ese momento
recorríamos pueblo por pueblo, una provincia, una semana. Y en ese pueblo, Iglesias, cuando recorríamos en cada uno las experiencias organizativas de cada lugar y después una charla más política, ¿no? Planteamos la necesidad de construir en ese momento un movimiento político, social y cultural de liberación, hablábamos, ¿no? Y en la charla, en el momento, bueno, se dan las preguntas y justo la persona que estaba haciendo el sonido, que era alguien que habían contratado para eso, levanta la mano y dice, el pibe no tendría ni 30 años. Me dice, yo trabajé 3 años en la minera de camionero y después de 3 años me jubilaron, me pensionaron por discapacidad la empresa. Así que con esa discapacidad que 3 años de trabajar en la mina, porque en ese tiempo capaz la gente recibe unos mangos más, pero se condenó para la vida, para toda la vida, 3 años duró y ahora hace sonidito porque no puede hacer ningún trabajo físico. Así que ahí empecé a conocer. Y aparte no solo genera... A ver, las mineras en general dan trabajo en una primera instancia cuando se instalan a la gente más de la región. Pero después, como es una actividad tan peligrosa y hay tantos accidentes, en muchos casos mortales, prefieren contratar gente de lejos, que no le genere mala prensa a la empresa en la región. Entonces empiezan a contratar extranjeros y no terminan ni cumpliendo con eso de decir, bueno, nosotros los saqueamos, los envenenamos, les condenamos a vivir, a pasar de vivir en un paraíso a un ambiente totalmente contaminado y destruido, pero ni el trabajo para llevar las cosas. Así que es ganancia para... A ver, Marta Maffei, compañera de la campaña plurinacional también en defensa de la vida, dice, sacan el oro de lo más profundo de las montañas para llevarlo a lo más profundo de las bóvedas de los bancos del primer mundo. Y en el mientras tanto destruyen, contaminan, condenan. Además acá no dejan ni un mango, porque las regalías son de menos del 3%, lo que dice que se llevan por declaración jurada. Así que vos le construís las rutas, le dan los trenes, los puertos, la electricidad, todo eso lo garantiza el Estado, todos los argentinos le garantizamos a esa gente para que se lleven todo y no declaren nada. Entonces es una estafa y un saqueo permanente. Entonces es una ecuación que no tiene vuelta por ningún lado. Por ningún lado. Y además, yo lo aprendí y lo escuché, que si hoy se reutilizase todos los minerales que ya fueron se extrajeron de la tierra, no es necesario hacer más minería para bancar hasta este modelo de desarrollo tan terrible en el que estamos metidos y solo reutilizando lo que ya se sacó, no es necesario. Así que son actividades que tienen que ver más con la acumulación de riquezas de los dueños del mundo, porque la minería son los dueños de las mineras son los expresidentes de Estados Unidos, gente muy picante, y bueno, pero los pueblos organizados y conscientes han echado, como en Famatina, ¿no?, a más de 5 empresas. Y las empresas, cuando hay un pueblo consciente, es más difícil que tengan ganas de ir en contra, aunque tengan la legislación ahora como el RIGI. Si hay un pueblo consciente y organizado como Mendoza, bueno, no la van a tener nada fácil y yo creo que se van a terminar yendo, como en su momento, en el 2019, ¿no? El gobierno de Mendoza había impulsado modificar la 7722 y el pueblo se levantó y tuvieron que volver para atrás, ¿no?, con ese proyecto de ley. Así que nada, hay esperanza en que no se pueden llevar la montaña, no se pueden llevar los campos. Y bueno, y la tenemos que pelear. Y los pueblos conscientes y organizados, bueno, cuando la gente de la pampa húmeda, ¿no?, que están defendiendo muchas veces este campo, que es un campo sin gente, un campo con gente enferma, ¿no?
Es una locura. Eso no tiene razón de ser. Aparte que nos saquean, porque hay contrabando de granos. Uruguay y Paraguay venden el doble de los cereales que producen. Entonces, o tienen magos que generan, o acá hay un contrabando enorme de las cerealeras que viven saqueando nuestro país y que también no dejan nada. Y ahora con el que nos gobierne pretenden aparte no dejar, que el campo no quiere dejar nada en la Argentina. Que las retenciones son lo que ellos aportan. El campo es de la Argentina, ellos usufructúan el campo es de todos y todos los que habitamos esta nación, este estado, porque nuestro estado contiene muchas nacionalidades, ¿no? Por eso hablamos de plurinacionalidad. Bueno, me dejaste un montón de puntos, pero primero quería arrancar con una fecha que, escuchándote, resultó ser en común. Vos hablabas de tu lucha, que empezó en 2011. En 2011, la lucha de Sabrina. Y en 2011 se producía este Mendozazo, no sé cómo le dicen. Fue en el 2019, si no me equivoco. A ver, espera que voy a chequear. Está muy claro, bien. La 7722. Claro, bueno, el Mendozazo, la ley 7722 claro, sale en anterior, el 2000. Pero la tratan de modificar. La tratan de modificar 2019. y ahí sale. Bueno, pero digo, qué coincidencia esto del 2011, de la fecha, vos hablabas del 2008, y mi reflexión apuntaba a esa franja de tiempo en el que evidentemente empezaron a pasar un montón de cosas. Sí, o uno ser más consciente. A ver, este plan económico de primarización de la producción y las exportaciones de nuestra economía se viene metiendo a fuego desde la dictadura. Ya empezó con el Rodrigazo, en verdad, ¿no? En el 75, si no me equivoco. Pero ya la dictadura a fuego empezó a meternos este modelo económico. La Argentina era un país más integral. Tenía producción de alimentos, y no con la cantidad de veneno que hoy se produce. Producía alimentos, tenía una industria, en muchos casos fuerte y pesada también, y sustitutiva de importaciones, y aparte tenía picos de alta tecnología en energía nuclear, bueno, en un montón de rubros que podemos discutirlos, pero petroquímica, había un conocimiento, bueno, el INTI, el INTA, el CONICET, conocimiento científico propio, y bueno, ese país había que destruirlo. Y para eso primero vino una dictadura terrible que empezó a romper las resistencias a la implementación de ese modelo. Y pasábamos de un país que disputaba hasta hegemonía en el continente. Era un país serio el que teníamos. Aparte con un país donde vos tenías $7.000 millones de deuda externa en el 76, cuando vino la dictadura. Tenías pleno empleo casi. Tenías una pequeña desocupación que en muchos casos era ascendente, porque la gente dejaba un trabajo para conseguir un trabajo mejor. Tenías una juventud que, equivocado no en las metodologías, se jugaba la vida por ideales. Era una sociedad más cooperativa, más complementaria. Echaban a alguien de la fábrica y se paraba toda la fábrica. Y nos tenían que romper como pueblo. Y romper todas las resistencias, y ahí vino la dictadura, desaparecieron una generación de solidarias y solidarios, y nos metieron a fuego el sálvese quien pueda, el no te metas, y en vez de cooperar empezamos a competir. Entonces nos convertimos en una sociedad ultra competitiva. Entonces, y donde todos queremos ser los mejores, todos queremos ser Messi, ¿está? Pero para uno ser el mejor, todo lo demás tienen que ser los peores. Y nos metieron el bilardismo en la cabeza. Eso del que del segundo no se acuerda nadie. Entonces llegamos a ser segundo del mundo y de América en 2 oportunidades y lo queríamos colgar a Messi y a Di María en la Plaza de Mayo por traidores a la patria. Entonces esa competencia genera alienación. Y además en los 90 nos metieron que esa competencia era sin códigos, ¿no? Que no importaba cómo la hagas, como ahora, ¿no? Tan parecido, imposible, ¿no?
Entonces no importaba cómo la hagas, la más corrupta de las funcionarias, María Julia, aparecía con sus pieles en la nieve. Y en la ciudad de Buenos Aires, el boliche más top, digamos, de esa época, era dueño de los Facilavalle, que eran una pareja conocida por sus actos de corrupción. Entonces, esa competencia sin código, y aparte, inventaron el hambre. En este país, donde yo cuando era chico decían, yo tengo 58 años, y cuando era chico decían, en la Argentina te podés morir de cualquier cosa menos de hambre. Pues vos pones una semillita, crías un animalito y vas a tener para... Hoy hemos normalizado el hambre, ¿no? Entonces, tanto la sobrevivencia como la competencia alienan. Y hoy está tan alienado nuestro país, porque la mayoría estamos en esas condiciones, que no la vemos ni dibujada y nos están saqueando, nos están envenenando, se están destruyendo los campos, porque un primo mío que trabaja en un campo en La Pampa me decía, sí, pero es la época que más echamos, ¿cómo se llama? Abono. Sí, pero vos tenés que echar abono a la tierra, que antes era natural. Entonces, la estás destruyendo porque no rotás la siembra, no haces... Entonces, tenés que abonar la tierra artificialmente. Así que bueno, ya hablé demasiado, paso palabra y las escucho. Bueno, algo del campo sabe nuestro amigo Sergio. No, me encantó porque es tal cual lo dijiste al comienzo del programa, ¿no? Aprendemos y he aprendido un montón. Te agradezco por la clase que nos acabas de dar. Es muy importante entender cómo llegó ese veneno cultural del que estás hablando, ¿no? Que fue el que permitió que hoy estemos como estamos, porque bueno, la lucha es grande también porque no somos tantos también los que estamos en conciencia con respecto a esto. Más allá de que estamos en tiempos luminosos, me gusta decirle, y que siento que la conciencia está despertando y estamos dando la batalla, esa batalla cultural la estamos dando acá en esta palabra y con las personas que nos están escuchando y en esta mesa que estamos charlando. Hoy en día veo cómo la gente por lo menos está buscando comer alimentos orgánicos o estamos todos hablando del agua y de lo importante que es el agua. Y hay mucha gente, lo veo en Navarro, que Navarro es el pueblo que habito de toda mi vida, nací en Navarro, y en Navarro hay mucha gente que está llegando a vivir allá. Nosotros estamos a 100 kilómetros y hay un éxodo importantísimo, grandísimo de gente volviendo a vivir a la naturaleza, que es valioso encauzarlo también, ¿no? Porque, bueno, también van volviendo, o se van yendo para allá. Pero bueno, también se van generando barrios que no son tampoco tan ecológicos como digamos, ¿no? Por mi parte, se lo comentaba acá el compañero antes de comenzar el programa, estamos construyendo comunidades regenerativas, le llamamos, que son ecoaldeas y asentamientos sustentables, porque justamente también entendemos que es muy importante enseñar otras formas de habitar la naturaleza, ¿no? La que nos trae el mercado, que es con casas llenas de cemento, que gastan una banda de energía, que bueno, que sus cloacas son súper contaminantes y así un montón de cosas, ¿no? Como el agua y derrochar el agua cuando la usamos todos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido siento que hay esperanza o prefiero tenerla, porque si no... Hay esperanza, claro que sí, claro que sí. Y bueno, por ejemplo, en la región en la que estamos, Lobos es un pueblo vecino del cual también soy integrante. Cuento en la mesa que Navarro y Lobos y muchos de estos lugares estamos organizados como asambleas, que son espacios orgánicos, circulares, donde justamente se busca descentralizar el poder y que todos tengamos voz y voto y que participemos, que más personas participen. Y bueno, en esas asambleas se han dado logros, por ejemplo, Lobos en los últimos tiempos. Por un lado, hubo un fallo que determinó que a quienes pidieron ese amparo, el municipio de Lobos les tenga que garantizar el agua a ese grupo, ¿no? Solo ese grupo, no a toda la población. Bueno, ese grupo hizo una nueva presentación y pidió que se dé a toda la población. El fallo se amplió a toda la población. Del dicho al hecho hay un largo trecho, dice el chaqueño, ¿no? Que, bueno, no sé si está tan bueno citarlo, pero la frase es así. Porque bueno, también, o sea, el fallo se ha llevado a cabo, igual el Estado no provee el agua que el fallo determina. Más bueno,
son pequeños avances que nos inspiran a seguir la lucha, como también Sabrina Ortiz en Pergamino ha sido vanguardia con las distancias. Nosotros en Navarro puntualmente tenemos por ordenanza municipal 200 metros, que fui el redactor de la primera ordenanza originaria cuando yo tenía 19 años. Ahí redacté la primera ordenanza, que obviamente después la modificaron y hicieron la que quisieron. La primera ordenanza determinaba en ese entonces 2.000 metros de distancia a las aplicaciones terrestres y prohibición de las fumigaciones aéreas, que hoy digo 2.000 metros y no alcanza. O sea, hoy no quiero ni a 3.000 metros tampoco. Bueno, hoy hay un fallo que por lo menos nos está dando 1.000 metros en algunos distritos y otros distritos estamos pidiendo que se nos tome dentro de esa jurisprudencia. En Navarro tenemos 200 metros de distancia, lo que es nada. Puntualmente en el lugar que habito, en mi casa, hemos ganado unos 500 metros, pero a fuerza de lucha, a fuerza de ponerle el cuerpo, a fuerza de enfrentar a los aplicadores y a los que mandan a aplicar, porque por lo general hay un cerdo capitalista que manda a otro a envenenar. Ponerle el cuerpo permitió que se alejen a 500 metros. Y ponerle el cuerpo es enojarme y patearle el auto, porque el sojero que mandó a fumigar, que vino a mi casa, se paró en la puerta de mi casa, trajo 2 mosquitos, uno lo puso de un lado y el otro del otro. Esa fue la escena, están en mis redes sociales las imágenes. Incluso él se paró para el lado del viento, o sea, el viento le llevaba todo el veneno, o sea, así, no le importa nada. Y bueno, y encima coimió a la policía, y lo digo así a viva voz, porque es así, la policía, en todas las veces anteriores el protocolo se aplicaba, el protocolo es llamar, en las zonas rurales, llamar a la policía que venga por lo menos a frenar al mosquito, a tomar las distancias, porque no hay otro sujeto del Estado que se ocupe de intervenir, entonces quien está a mano es la policía. Bueno, en ese momento llamamos a la policía no nos atendió el teléfono, nunca miró los mensajes de WhatsApp. Por lo general, la policía rural, que es la que tiene la jurisdicción, por así decirlo, por un mensaje de WhatsApp ya venían, o sea, con cualquier cosa, no solamente con el tema de las aplicaciones. Bueno, ese día la policía no vino y vino el sojero con 2 mosquitos. O sea, contrató 2 mosquitos a la vez, porque por lo general con un mosquito fumiga todos los campos. Bueno, así se alejó. También, y lo cuento como experiencias de lucha porque me parece grandioso, o sea, nos volvimos troles y viralizamos los teléfonos de contacto de esta gente, incluso de su familia, y pedimos que a todas las organizaciones y gente que está comprometida con el caso, que por favor les envíe un mensaje respetuoso, ¿sí? Sin falta de respeto, pero con amor inclusive, pero pidiendo por favor que dejen de fumigarnos. Bueno, los volvieron locos la gente que lucha en esto, porque los números se viralizaron y el mensaje era: mándenle un mensaje y pídanle por favor que no nos fumiguen. Así fue que un poco los alejamos, y hoy en día, con mucha alegría lo cuento, un vecino que es empleado de este sojero, que lo envenenaba a ellos mismos, porque el lote está entre su casa y la mía, entonces ellos venían a fumigar, no, pero el viento va para allá, pero para allá hay una casa también con 5 pibes. Bueno, esa familia hoy ha alquilado un campo vecino, una chacra vecina lindera a la nuestra, y ha empezado una producción agroecológica. O sea, es ese tipo de semillas que germinan en la lucha, ¿no? Que esta familia se hicieron consciente, e incluso no el padre porque esta gente que a nosotros nos pasa muy loco, pero la misma persona alquila 3 campos que son todos alrededor de nuestra casa, porque se hacen grandes arrendatarios de tierra. Bueno, con el padre de la familia con quien yo tuve el enfrentamiento, el hijo es ingeniero y de hecho tiene formación en ganadería. Un poco de conciencia está llegando, y un poco así se va generando también el impacto. Hay que sostenerlo con participación, y hay que sostener el active de la participación, que es muy importante, porque a veces la participación, por ejemplo, en nuestra experiencia con la ordenanza que determinaba 200 metros, nos comimos 10 años de plancha de la lucha, porque el pueblo creyó que con la ordenanza estaba solucionado el problema, y ahí avanzaron con todo. O sea, así fue. Avanzaron 10 años, avanzaron hasta que todos los que hoy estamos en la asamblea, muchos o ninguno levantábamos la cabeza, o sea, ni siquiera exigíamos que se cumplan esa ordenanza. Bueno, hoy la ola ya es otra, y tiene que ver lamentablemente con que
varias de las personas de la asamblea también les atacó la salud, porque el cáncer es una de las enfermedades que nos persigue, una de las tantas, y bueno, en esa experiencia ya estamos a 30 años de agrotóxicos. El otro día también lo hablaba con Javier Sousa Casandino, que es un maestro de la agroecología que nos ha enseñado a muchos de los que estamos en este camino sobre agroecología y otras formas de producir sin agrotóxicos, ¿no? Porque también la batalla cultural ha sido esa. No, que es más rentable la soja, que el otro no rinde, que qué sé yo. Incluso con este vecino que acaba de iniciar con una granja agroecológica tuvimos esa charla. Anoche también estábamos charlando de eso. Porque bueno, viste, viene todas las tentaciones de no, que es más fácil echar veneno y cosechar y listo. Eh, y bueno, ahí le doy la derecha a Cerdá, que ha demostrado por lo menos que las rentabilidades son altas. Más allá de que mi balance personal es que Eduardo ha quedado atado de pie y manos cuando fue funcionario público, por lo menos demostró que si se logra atravesar la transición, que son unos 3 4 años, la agroecología es mucho más rentable. Y hoy está lleno de granjas agroecológicas y hay mucha solidaridad, porque los mismos productores de agroecología queremos que se llene de productores. Entonces, y como también hay mucha demanda, también sabemos que justamente no es compitiendo, sino colaborando. Y ahí nosotros en las ecoaldeas usamos un modelo de gobernanza que se llama sociocracia, y a esto le llama alianzas colaborativas, y buscamos salir, como decía acá el compañero, del sistema lineal de competencia para pasar a un sistema circular de alianzas colaborativas y de colaboración mutua. Y en eso se potencian todas las producciones. Y es una red firme que se está tensando. Y bueno, traigo ese mensaje del campo y aprovecho y algo que tenía muchas ganas de decir es que todas las personas que sientan el llamado a la tierra se vengan para la tierra. Si no tienen recursos, vengan igual. Y las personas incluso que no tienen casa, vengan a buscar porque está llena de casa vacía en el campo. Y hay que buscar y confiar que la forma aparece y aparece la forma de habitar las casas en el campo, y es también por ahí la salida, es llenando nuevamente el territorio, que bueno, ahí antes del programa mencionábamos, y con esto pasa la palabra, a Sergio Val, que ellos tienen un gran movimiento con respecto a volver a la tierra, y es por ahí, es con lucha, con organización y volviendo a la tierra, porque también en lo simple está lo profundo de la vida, porque en este sistema que nos dice que hay que consumir y mirar la pantalla todo el tiempo y vivir encerrado en una caja de zapatos, se va perdiendo la esperanza de vida y la simpleza y la felicidad. Bueno, en lo simple aparece el disfrute, la alegría, el encuentro, mirarnos a los ojos, el charlar, el cultivar el ser, no solamente la huerta, porque cuando cultivamos la huerta, yo soy un rescatador de sabidurías ancestrales también y siempre digo que toda la información está ahí. El futuro es ancestral, estamos diciendo, y hay libros que se llaman así ya. Y es ancestral y es recuperando esa sabiduría. Y es recuperando la conexión con lo simple, la conexión con sabidurías como respirar. Y hacer un minuto de silencio, un segundo de silencio. Parar un toque, bajarnos de la calecita. Y también la sabiduría de conectar con los ciclos naturales, que este año ha sido una gran explosión de la cantidad de celebraciones del Inti Raymi, y eso también es conectar con la ciclicidad y con lo importante que está ahí, en qué pasa cuando el sol baja y cuando el sol sube. Estamos en Ecológicamente con Sergio Santana, con Mariano Sánchez Toranzo, con la productora Marcela Blanco, y te invitamos a que sigamos juntos, juntas, juntes, aprendiendo. Doctora. Bueno, ahí, Lucas, ¿estamos? Estamos, dice Lucas. Bueno, estamos en comunicación con Fernanda Génova de Asamblea Mar Libre de Petroleras. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, en esta semana, en estos días que cada vez el tema del agua está más en boca de todos. Sí, bueno, en estos días se ha puesto bastante en evidencia algunos aspectos de lo que significa el mar en nuestras costas y eso da pie también para poder volver a debatir acerca de la necesidad de seguir protegiendo el mar, de cuidar el mar y de no permitir
el desarrollo de estos proyectos extractivistas que están amenazando constantemente a los territorios costeros. Sí, ya estamos a unos días de el 4 de agosto, que como cada 4, un nuevo Atlanticazo en Mar del Plata. ¿Cómo se están preparando para esto? Y bueno, ¿cómo está la lucha allá en Mar del Plata? Bueno, en principio la lucha y la defensa del mar y de los bienes comunes se sostiene más allá de las distintas adversidades que se presentan por estos tiempos y que atraviesan todos los territorios en resistencia, porque bueno, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles en todos los sentidos y eso no nos es ajeno a quienes intentamos defender los bienes comunes. Sin embargo, bueno, la comunidad sigue siendo parte de esta defensa a lo largo de toda la costa atlántica, no solamente en Mar del Plata, sino que en toda la costa, en la red de comunidades costeras, seguimos realizando acciones en defensa del mar y del territorio y peleando contra estos proyectos extractivistas petroleros y otros que se van sumando, que quieren avanzar más allá de la clara y contundente manifestación de las comunidades. Este 4 particularmente, al menos en Mar del Plata, le vamos a dar un sentido más vinculado a las infancias, en este mes donde, bueno, el mes de las niñeces está más a pleno, así que vamos a trabajar un poco más vinculado a las niñeces y a generar actividades que las inviten a sumarse a esta defensa del mar, que en realidad, bueno, es parte de las actividades más cotidianas de la Asamblea, porque venimos sosteniendo trabajos con escuelas o con las niñeces en distintos momentos, ¿no? Hola Fernanda, Willy te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Yo te escuchaba recién referirte a las niñeces y lo primero que pienso es, teniendo en cuenta estos tiempos, hablábamos un poquito en la mesa sobre esta distracción que hay todo el tiempo con los dispositivos y los niños, niñas, prácticamente son, aunque suene muy exagerado, víctimas de esta manipulación a través de los dispositivos electrónicos. Y vos referías recién a actividades que tienen que ver con luchas acercándose justamente a los niños y niñas. ¿Cómo lo reciben, cómo reciben los niños y niñas este mensaje de lucha en defensa de la vida? Bueno, en el trabajo que se realiza desde la Comisión de Educación de la Asamblea, vinculado a escuelas, tanto en nivel primario como secundario, siempre hay muy buena recepción y sobre todo les más pequeñas que son quienes a través del juego se sensibilizan con más espontaneidad en relación a lo que está pasando y a los peligros que corren las especies que habitan el mar. Y después, bueno, en las distintas actividades que hemos realizado, donde involucramos acciones más concretas para invitar a las infancias, siempre hay muy buena recepción, muy buena llegada. Y bueno, nos ha pasado, por ejemplo, no sé, en algunos atlanticazos donde había algunos compañeros y compañeras de murgas interviniendo, que pasaran niñes de grupos que habitualmente llegan a Mar del Plata en plan turístico y se sumaran a compartir ese espacio con muchas ganas, ¿no? Generalmente las infancias comprenden muy claramente el mensaje de la asamblea o de las luchas socioambientales y son muy protagonistas de eso, ¿no?
Bueno, sí, porque yo te hacía la pregunta y mientras te la iba formulando, recordaba el testimonio de May Costa cuando hacía la presentación de su libro Dictaduras Mineras, y ella como profesora de historia decía que cuando pega un vuelco su vida y su enseñanza también, y se empieza a dirigir a sus alumnos, alumnas, alumnes, con este mensaje de lo que hay detrás del extractivismo, la reacción justamente de ellos y de ellas fue explosiva, fue, no, esto se defiende. Y por eso te preguntaba, porque son etapas en la vida de los seres humanos en las que estamos a pura emocionalidad y entendemos que lo que es la vida, lo que es el amor, y por eso te lo preguntaba. Sí, bueno, para nosotros justamente este sector, si queremos decirlo así, de la población es muy abierto y muy permeable a entender rápidamente la información y a comprometerse con eso que está recibiendo y a trasladar ese mensaje a sus propias familias, a sus propios hogares y en sus ámbitos de la escuela y demás. Por lo tanto, también sentimos que, bueno, hay de parte de todo el activismo socioambiental una tarea muy importante en la educación para justamente lograr romper estos cercos mediáticos que se generan, que a veces no nos permiten llegar a la población de una manera más clara y porque también las infancias son quienes están más cerca de ese compromiso con la vida, con la naturaleza, con el ambiente, ¿no? Después, lamentablemente, ya en otras etapas de la vida, terminamos abocados a situaciones de supervivencia que nos envuelven y nos enceguecen. Y a veces cuesta mucho romper esa barrera, ¿no? Bueno, alguien que está súper alienado o tratando de generar recursos para sobrevivir, muchas veces no es receptivo de este mensaje, ¿no? Bueno, ¿qué me importa o cómo me interfiere a mí que haya una petrolera en el mar? Y para las infancias eso es súper claro y hasta vital. Y enseguida comprenden el impacto que puede llegar a tener en sus propias vidas. Absolutamente, es maravilloso escucharte decir eso y bueno, y algo que no sé, ustedes saben mucho mejor que yo, mucho más que yo, pero digo, ellos y ellas van a ser justamente quienes habiten estos territorios en el futuro, ese futuro por el que quizás sin saberlo tan conscientemente, están luchando. Ellos luchan por amor. Digo yo, vos corregime si me estoy equivocando, pero están luchando por mucho más que su futuro. Sí, van a ser los que le va a tocar pagar los platos rotos, como dice un dicho, ¿no? Pobrecitos. Acá, Fernanda, te presento, está Sergio Santana de Navarro, Mariano Sánchez Toranzo, están en la mesa acompañándonos y te estaban escuchando muy atentamente. Yo, si me permiten, quiero felicitar a Fernanda y a todos los docentes y las docentes que trabajan. Quiero solamente decir un mensaje que me llegó hace 2 días con una película que vi con mis hijos. Lunana se llama, si la quieren ver, Lunana en YouTube está. Solamente la frase decía que un maestro es alguien que toca el futuro. Y estamos haciendo eso cuando les enseñamos a las infancias. Te escuchamos, Fernanda, perdón. Perdón, estoy escuchando muy mal. No sé si hay algo que está interfiriendo, pero estoy escuchando muy mal y la verdad es que no pude seguir la conversación. Ahora no sé, vos decinos cuándo nos escuchás y él te va a repetir porque me parece que es algo muy, muy importante. ¿Nos escuchás ahora o seguís escuchando entrecortado? Quizás no nos escuchen. Se está cortando. No sé si... Bueno, seguramente debe ser algo de la Ahora comunicación. mejor. Ahora mejor. Puede ser la CIDE también. Perdón, un chiste. Decía que un maestro, lo rescatado de una película que vi, Lunana, es alguien que toca el futuro. Eso es alguna frase muy importante que escuché en esa película. Y por eso quería felicitarte, Fernanda, a vos y a todos los docentes y las docentes
que trabajan con las infancias, porque justamente estamos, digo, porque también lo hago con mis hijos, con las infancias que están cerca, tocando el futuro y para bien, ¿no? Porque si no están viendo, le están llamando capibara a los carpinchos y bueno, y en ese baile estamos en la lucha cultural. Sí, sí, de una. Realmente, bueno, la tarea de los docentes y también de quienes desde las asambleas y los colectivos emprenden esa tarea educativa es realmente importante, valiosa, ardua y muy meritoria. Y bueno, esto, recalcar que desde las asambleas se hace un trabajo voluntario, con mucho esfuerzo a pulmón. Sin embargo, digamos, cada vez que se interviene en un espacio educativo se va con toda la fuerza eh, que nos implica defender el mar, el territorio, ¿no? Así que realmente para quienes están tomando esas tareas puntuales es realmente admirable. Y es algo que necesitamos seguir haciendo, ¿no? Porque, bueno, como vos decías, de esa tarea depende el futuro, básicamente, nada más ni nada menos. Y bueno, por eso mismo en este Atlanticazo decidimos que tuviera un poco más de eso, de esas características, de esa impronta, dedicando también este momento a las infancias y a sus derechos que están permanentemente siendo vulnerados a partir de la instalación de proyectos extractivistas que ponen en riesgo ese futuro. Y también sin dejar de pensar y sin olvidar que las infancias del mundo están en riesgo por las guerras, por las distintas acciones que generan las grandes potencias sobre la naturaleza y que ponen permanentemente en peligro nuestra supervivencia. Así que es necesario seguir levantando esa bandera. Y también por ahí pensaba cuando hablábamos, ¿no? En función de esta campaña científica que está haciendo furor por estos días, que están acá a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, con tanta visibilidad y donde también muchas infancias están desde la pantalla, pudiendo observar lo que pasa debajo del fondo marino y tratando de ser parte y haciendo dibujos de las estrellas de mar y demás. Bueno, que para nosotros es importante también decir que es hermoso conocer lo que hay a esa profundidad, eh, pero que quienes defendemos los territorios, quienes defendemos el mar y la naturaleza, no necesitamos saber exactamente todo lo que hay para sentir que hay que cuidarlo, ¿no? Que para nosotros siempre fue un territorio habitado por muchos seres que merecen vivir más allá de que nosotros como humanos no les conozcamos. Digamos, no, tratamos de salirnos de esa mirada antropocentrista de que todo lo que no conocemos no lo cuidamos. Debemos cuidarlo más allá de no conocerlo, más allá de no poder ponerle un nombre. Y me parece que eso, que para las niñeces eso quizás es mucho más fácil que para personas que ya estamos en otra situación donde todo lo necesitamos cuantificar, valorizar, ponerle rótulos y demás, ¿no? Y seguir dándole vueltas a una cultura occidental, a una cultura que todo lo tiene que poner en términos contables, monetarios o valorizables como recursos. Sí, buenísimo, Fer. La verdad, Mariano habla. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bien. No, ratificar lo que dijiste, ¿no? Por un lado, esto de la persistencia, esto de todos los cuatro, ¿no? Como lo más potente, pues a veces cuando entramos en desesperación creemos que tenemos que hacer, y a veces en las asambleas se plantean, ¿no? Acciones contundentes, acciones
Y lo más potente es la persistencia, no la contundencia. La mayor muestra de resistencia de nuestros pueblos son los pueblos originarios, ¿no? Y son Ujú. más de 500 años de resistencia y de persistencia y de transmitir de generación en generación su sabiduría, su cosmovisión. Y otro ejemplo así muy importante, y hoy se la citaba, hoy estuve en el abrazo que se hizo a AISA, ¿no? Que Ujú. hicimos porque se viene la privatización, intentarán privatizar de la empresa de agua, y la recordaban a Norita Cortiñas. Mm. Y las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, lo que son nuestras mayores resistentes, y nunca se agarraron, a ver, a ellas les dijeron que tenían que circular, que no se podían reunir en la plaza, ¿no? En plena dictadura. Y ellas no los agarraron de los pelos a la policía, sino que los agarraron, empezaron a caminar. Empezaron a caminar, a dar vueltas a la pirámide y no pararon más. Y esa gotita de agua que orada la piedra, y que es lo más difícil para nuestras organizaciones también. Porque una buena idea puede tener cualquiera de nosotros, pero llevarla en el tiempo, perdurar. Ustedes hablaban de Chepibe, hoy más de 30 y pico de años en, en Fiorito, trabajando con las niñeces. Bueno, esa persistencia, y eso es lo que han logrado pasar de lo espasmódico, porque las organizaciones o las personas pasamos de reaccionar cuando nos golpean y después nos dejan de golpear. Pasaron 10 años, decía, aprobamos las 200 millas, pasaron 10 años, y entonces cuando uno empieza a persistir y a generar organización y a actuar todo el tiempo sobre una problemática en particular, no solo cuando nos golpean, ahí empezamos a ser más potentes. Y ahí no solo Ujú. resistimos, sino que empezamos a poder discutir iniciativas alternativas, porque sabemos que si uno resiste nada más, te terminan goleando, porque es muy difícil entonces resistir, unir resistencias, es el tiempo, es importante. Y además son tiempos, digo, de que este gobierno nos genere el menor daño a nuestros pueblos y a nuestros territorios. Es decir, tampoco exponerse, ¿no?, ante la violencia del sistema, porque a veces nos da bronca y queremos tirar una piedra a la policía un miércoles y terminamos legalizando o justificando que ellos nos tiren con toda su potencia. Entonces, a la violencia, que es la fuerza del sistema, nosotros lo tenemos que oponer, persistencia, arte, el artivismo, con eso llegamos. Y sí, educación problematizadora, educación liberadora a nuestras niñeces. Los mayores y las mayores estamos demasiado formateados en esto que planteábamos antes, ¿no? Tanto en la sobrevivencia, el que tiene que garantizar la olla todos los días de la familia, o en la competencia de los profesionales y científicos que por ser mejores que los otros viven de doctorado en posgrado, una carrera que lleva a ser un profesional exitoso si trabajás para Monsanto. Entonces, tienen esos mejores profesionales, terminan trabajando para el enemigo de sus propios pueblos. Entonces, hay una alienación enorme. Y la salida, como decían aquí, es entrar en conciencia, es la conciencia de lo esencial, de lo esencial. Lo esencial, el agua en la cordillera, la montaña, el mar, esas cosas nos han sacado a muchos pueblos de la alienación de estas grietas que nos ha metido el sistema. Entonces, Neuquén, más que Neuquén, Mendoza, Chubut, Mar del Plata mismo, bueno, ese nivel de conciencia, bueno, vamos para atrás también, Famatina, Malvinas Argentinas, Córdoba, echando a Monsanto. Entonces, cuando hay conciencia de lo esencial está en peligro, de la vida está en peligro, bueno, ahí se unen todos. En Andalgalá, yo siempre digo, y no les gusta tanto, que digo, durante la semana se discuten, pero el fin de semana las señoras chetas con los hippies y las anarcas y todos atrás de una bandera argentina y una huipala, y todos los sábados hace
700, no me acuerdo ya, perdí la cuenta, eso, ¿no? Todos los sábados de muchos pibes de su vida lo han pasado en la plaza de Andalgalá diciendo no a la minería y sí a la vida, ¿no? Entonces, el salto en conciencia, toda esa alienación que nos mete el sistema, para sintetizar, pasa por ser consciente, por entrar en conciencia de que somos parte de esa vida, de esa naturaleza, y que la tenemos que defender, y que va más allá de los seres humanos, obviamente, salir del antropocentrismo para ir a un biocentrismo, ¿no? La vida como centro de la... Y en esto los pueblos originarios, con el buen vivir, nos muestran el camino. Hay que salir del eurocentrismo también, de que nos dicen desde Europa qué tenemos que hacer, sino es empezar a ver a los propios y a las propias, ¿no? Y entender los saberes de la tierra y de nuestros pueblos originarios y de los que habitaron estos territorios amorosamente con la naturaleza y entre los pueblos durante siglos y siglos, ¿no? Así que bueno, paso palabra. Bueno, Fernanda, nosotros desde acá te agradecemos el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y como referían tanto Mariano como Sergio, y en nombre del programa de Ecológicamente te agradecemos cada 4 que se juntan porque tal como decía Mariano, esa persistencia en el tiempo, esa convicción que se muestra, y eso de autoconvocarse me parece que es muy, pero muy valorable. Como bien decías vos también, Fernanda, no es que le tenemos que poner un precio, pero sí tiene mucho valor y va más allá de cualquier precio que se le pueda poner. Pero es súper importante, Sergio, esto de persistir. Bueno, Sí, lo escuchaba y sentía que la síntesis es cultivar la vida, que sí. justamente la contraposición al monocultivo es cultivar la vida en todos los sentidos. Y bueno, qué pena que la perdimos a Fernanda porque me gustaba, tenía ganas de preguntarle las redes sociales de la organización para que todos los podamos seguir y que agarremos el algoritmo y lo partamos al medio, ¿no? Así que llenándolo de gente que se sume a colaborar desde ahí, porque si están todos, la mayoría están o todos estamos en el celular, acá tenemos 4 celulares delante nuestro, desde ahí también podemos sumar. Uno solo no suma tanto, pero si estamos todos ahí, Hola. ahí está Fer. Hola, sí, Fer. Acá estás. Bueno, nada, yo te agradecí este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y además decía el agradecimiento Otra por cada otra... ¿escuchás bien? Hola, hola. Nosotros la escuchamos, pero creo Nosotros que ya no nos la escucha. Ella no nos No está... sé si me están hablando a mí, pero Sí, bueno, de vuelta estoy con fallas. ok. No sé si es mi internet o Yo te preguntaba, Fer, las redes sociales de la organización. ¿Me escuchás eso? No se no escucha estoy bien. pudiendo escuchar, ¿eh? No. Bueno, Bueno, ahora nos vamos a comunicar con ella por otra vía, pero la podemos decir por ahí cuando no. Sí, las redes sociales son Mar Libre de Petroleras y ahí pueden estar siguiendo a la asamblea y bueno, como decía Sergio, repostear y bueno, y compartir. acompañar, compartir. Y si andás por la costa, sumarte, que es muy bueno. Eso de compartir con la gente, de abrazarse, de caminar juntos, de escuchar a la gente a ver qué es lo que defienden, por si no lo sabés y recién estás escuchando, interiorizate. Es fundamental, tenemos un deber como ciudadanos y ciudadanas. Bueno, la despedimos a Fernanda. ¿Nos está escuchando? No. Bueno, Ahora le mando un mensaje. ahora la productora se encarga de hacerle llegar nuestros agradecimientos y seguimos en la mesa porque estamos... Vamos a un tema y volvemos, ¿sí? ¿No te enojas? No, si me lo decís desde la avenida Caseros está bien porque hay micrófono, no sé para qué. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida, FM 105.9. Que dice, yo te abriría la puerta como vos lo harías conmigo. Es hermoso. Habla de la paz, habla de tantas cosas y de la libertad en el verdadero sentido. Una palabra tan vapuleada en estos tiempos, pero que significa muchísimo. Y esta libertad justamente tiene que ver con esta charla que tuve hoy al mediodía que les contaba. Una charla así familiar,
en la que hablamos de esta lucha de clases, esta gente que se cree que es más de lo que es, y si así lo fuera, no hay por qué subestimar, desestimar y desechar al prójimo. Eh, y hablábamos también de la libertad de pensamiento, y esto tiene mucho que ver con lo que nos contaba Fernanda. Yo citaba a May Costa, esto de las niñeces, aprovechar en el buen sentido que están abiertos al aprendizaje y a contarles que hay una historia que no se cuenta por esos cercos mediáticos, por esos cercos mediáticos. Y vos recién, Sergio, decías que lo aprovechás y también lo llevás a tu casa y cuando compartís con otros niños, compartís con otros niños, niñas, eh, ayudando a que sepan de qué se trata esto de respetar todo lo que nos rodea. Sí, y por suerte la vida me ha regalado un montón de experiencias como tal, ¿no? Como decían, hay muchas docentes y muchos docentes que abren las puertas de las instituciones educativas y eso es permeable. Y recién lo decíamos a modo de chiste, ¿no? Porque también pasa que, acá lo decía el compañero, que los pibes repiten lo que hacen los padres y bueno, y cuando el pibe levanta la conciencia hace ruido en la casa, o sea, y bueno, y hace ruido en casa, hacemos ruido en casa, yo pensaba y nos escuchaba y tuve docentes o sea, docentes que me enseñaron que lo valioso que era el agua y lo importante que era para la vida y lo que estaba pasando. Y bueno, y mencionaban a Norita Cortiñas, ¿no? Y a las madres como enseñanza y ejemplo. Y bueno, y quizás hoy nos toca ese rol. Mis hijos, en particular, yo tengo 3 hijos y mis hijos ya están fortalecidos a la hora de ver los patrulleros en la puerta de mi casa. Pero fue también parte de lo que la vida les trajo y de lo que la vida les enseñó para saber lo que estamos haciendo. Y así, el otro día quiero mencionar brevemente que se llevó a cabo el Congreso por la Agroecología de los Pueblos en la Universidad Nacional de Luján y uno de los talleres fue destinado a infancia, pero éramos muchos adultos y adultas aprendiendo junto a las infancias, porque lo que más nos enseña es la experiencia y el juego era como si en esta mesa lo dividimos al medio y de un lado tenés un pueblo sojero y del otro lado un pueblo por el buen vivir. Y bueno, y ahí cada uno actuaba de un intendente del pueblo de un lado, el otro del otro, y bueno, y así, cada uno y una, y eso nos permitía vivir la experiencia, y creo que fue muy relevante dentro del Congreso ese taller puntual, más allá de que fue un congreso exitoso, en el cual terminamos cantando la canción de 5 siglos resistiendo, como le decía acá el compañero, y bueno, las infancias les toca, les toca el futuro, y somos los responsables de lo que pase ahora. Quizás, quizás tengan mucho trabajo por hacer. Más bueno, eh, cuando sembramos un frutal lo hacemos para el futuro también. Y bueno, y cuando escribimos un libro también y cuando tenemos un hijo también. Así que somos simplemente un instante y le pasamos la pelota al que sigue. Y ojalá que sea una pelota, como decía el Diego, que no esté manchada, que esté limpita, que sea en favor de la vida. Yo simplemente quiero mencionar las redes sociales de nuestra asamblea, que es Asamblea por Navarro Sin Agrotóxicos, también Lobos Sin Agrotóxicos, la Asamblea de Lobos. Es importante el apoyo y el encuentro, como decían, y cierro con esto que me parece, porque también ya nos estamos fuera del tiempo y yo tengo que seguir moviendo, pero es muy importante ir a colaborar y acercarse, a dar un abrazo. Un hermano hace un tiempo me enseñó que cada encuentro es como un dínamo. Un dínamo es un motorcito, que el dínamo que se le pone a la rueda de la bici, que genera electricidad. Cuando nos encontramos, generamos energía que se sobrecarga y que es energía que después nos sirve para seguir la lucha, para sostener, como decía aquel compañero, gota a gota, siempre firme ahí, sin detenernos. Bueno, sigamos propiciando el encuentro. Rompamos el algoritmo también de vernos por la pantalla. Aprovechémosla cuando se puede, porque yo vivo en el medio del campo y la verdad que me permite estar acá, tener internet y tener un celular. Y muchas veces hago videollamadas, pero lo valioso es el encuentro, que ahí es donde encontramos lo esencial del abrazo, del amor y del cultivo por la vida. Muchas gracias. Voy a volver, ahora vengo seguido, así que estaré encantado de compartir esta mesa con ustedes. Un placer para nosotros y realmente eso de abrazar, que es algo que nos gusta mucho, y desde que empezamos este recorrido, cuando se sumó Marcela al programa, ella con muchas iniciativas empezó a propiciar esto de ir
y recorrer y abrazar. Así que bueno, ya con Mariano hemos compartido varias instancias, varios programas, en algún que otro viaje también nos hemos encontrado y es hermoso escuchar a la gente. Y es increíble cuando decimos fe y esperanza, no es que nos cambia en un abrazo la realidad que nos toca vivir, pero sí nos cambia un montón de cosas por dentro. Saber que no estamos ni solos ni solas, que hay muchos más, y no es lejos en cuanto a kilometraje, es mucho más cerca, porque creo que el amor acerca cualquier tipo de distancia, acorta cualquier tipo de distancia. Sí, claramente es así, ¿no? El amor, y no solo entre las personas, ¿no? El amor a los territorios, el amor a la vida, a las vidas. Eso es un motor enorme y que bueno, que se lo tenemos que contraponer a esta energía tan oscura que hoy está primando en nuestro país y en el mundo, ¿no? Esto de lo tóxico, de yo soy más porque tengo más y no, todos somos parte, tenemos un destino común, somos comunidad, somos territorio y tenemos que ser conscientes y nutritivos en ese sentido y aportar nutritivamente por hoy lo charlábamos, nuestra felicidad está atada a la comunidad, a vivir en una comunidad donde seamos como plantean nuestros pueblos originarios y por eso son un camino, nos muestran el camino, una sociedad que sea complementaria, recíproca, horizontal, donde todos entendamos el todo, ¿no? Integral. Y bueno, una relación así es una relación sana en todos los sentidos de la vida. Eso contraponerlo a lo competitivo y a que yo soy más porque vos sos más. Y siempre, cuando uno quiere ser el mejor, siempre genera también mucha frustración. Pues siempre va a haber alguien mejor que uno y que una. Entonces, uno tiene que ser bueno y nutritivo en lo que hace y aportar a la vida, ¿no? En todo sentido. Así que, y desde ese sentido también los convoco a una tarea colectiva que venimos llevando ya desde el 2021 y en este último tiempo construimos colectivamente un proyecto de ley en defensa del agua para la vida, como si supiésemos lo que se nos venía capaz, y donde planteamos la democracia vinculante, reconocer al agua como un derecho humano, un derecho de todas las vidas, de toda la naturaleza, y aparte el agua como una sujeta de derecho, o un sujeto de derecho, como la naturaleza, como plantean algunas constituciones del mundo, ¿no? Esto de sentirnos que somos parte y no dueños y dueñas, y que tenemos un destino común. Y en ese sentido, bueno, invitarles, queremos presentar este proyecto de ley por iniciativa popular, tenemos que juntar alrededor de 550.000 firmas en el país. Ya hace un año que venimos juntando, poco a poco, pero necesitamos hoy, urgente, que este proyecto llegue al Congreso. A nuestros pueblos originarios y a nuestro movimiento socioambiental nos empoderaría mucho entender que se puede legislar desde la gente y como decimos en la campaña del agua, en más y mejor democracia está la salida ante estas situaciones autoritarias y de destruir la democracia y de, bueno, nosotros lo que tenemos que contraponer más participación vinculante en el proyecto de ley. Planteamos que cualquier cuestión importante del agua tiene que ser consultada vinculantemente con los pueblos que habitamos los territorios. Así que, nada, eso, a seguir adelante, a contraponer a esto, no violencia contra violencia, sino arte, amor y bueno, y mucho abrazarnos y mucho ser conscientes de que no somos ni más ni menos que cualquier animal o ser vivo de esta tierra, sino que todos dependemos de todos y todas, así que a cuidarnos. Hablabas de amar los territorios y yo me voy a despedir con una imagen que me quedó de Famatina cuando estuvimos hace muy poquito y era abrir una ventana de una casa muy simple. La casa, muy amable, quienes nos han hospedado, pero era abrir la ventana y tener los cerros ahí enfrente.
esa inmensidad perfecta, bellísima. Y decir, y me acuerdo que charlamos con Marce y decíamos, esto no se puede destruir. Y lo hablaba con algunas personas, y le mando un abrazo muy grande a Jenny Luján, que la queremos mucho. Y, y claro, y uno ve todo eso y vos decís, esto no se puede destruir por una simple ambición. Para pocos, pocas, eso de ese verso que nos meten. Entonces me parece que mirar a tu alrededor, que hay mucho más que una pantalla, que hay mucho más que un dispositivo, y entender que no estamos solos y solas, y quienes toman las decisiones de nuestras vidas y creen que tienen derecho y que tienen el poder para hacer lo que quieren, bueno, tenemos que estar firmes y convencidos que no es así, que vamos a estar de pie, pase lo que pase, no es fácil, pero pase lo que pase, no les va a ser muy fácil porque las voces van a ser escuchadas y quienes pretenden invisibilizar las luchas no lo van a lograr. Bueno, ¿cómo la pasaron? Excelente, me da ganas de quedarme hasta las 10, no sé, ya sé que no podemos, pero es así como... yo nos invito a respirar, ¿sí? Nos invito a todas y a todos quienes respirar para bajarnos de la vorágine mental y cantar también, que es parte de lo que cultiva la energía, porque eso también es parte de la mística y de alimentar la energía que nos convoca y que nos impulsa, porque si yo hice la experiencia de ser un guerrero, luchador, y cuando me puse demasiado ogro alejaba a las personas en la lucha. Y cuando entendimos que es con alegría, que es con felicidad, las personas se acercan y también es parte de cultivar la vida, porque también así nos pueden envenenar la cabeza y apagarnos. Entonces, si estamos acá es para amar firmemente y eso nos va a permitir brillar y compartir el brillo para que otras personas también brillen, porque vivimos en estas ciudades, sobre todo, en la cual hay tanto cemento, la gente tiende a apagarse, ¿no? Así que cantemos, creo que son tiempos que la gente está cantando mucho, está bailando mucho, y desde ahí también vamos a cambiar el mundo, y complementando, y siento que los ancestros nos enseñan mucho, cuando digo los ancestros digo las comunidades originarias, nos enseñan mucho a entender cómo los opuestos son complementarios. En la pampa húmeda donde estamos vivimos en los pueblos que fue la tierra del pueblo Geto, el pueblo Querandí, como se lo conoce, y para ellos tenían dos dioses, estaba Soichú y Walichú, que era el dios de la oscuridad y el dios de la luz, porque entendían que son opuestos complementarios, y la luz y la oscuridad son complementarias. Siempre digo y siento que la oscuridad lo que permite es que la luz brille, porque miren acá está lleno de luz y todo brillo, pero cuando hay oscuridad la luz brilla más. Entonces, bueno, entendamos que también todo lo que está pasando es perfecto, abracémoslo, no entremos en el mismo juego, no vayamos a ser mártires, no entremos en el mismo juego, cultivemos la paz, que es desde acá, como dice el plan de la mariposa, las revoluciones empiezan por casa, y bueno, desde acá, que cultivando la paz y el amor entre nosotros, estamos cambiando el mundo, el efecto mariposa se expande y hay que confiar en el amor. Nunca me olvido en una represión que participé en el Parque Centenario cuando resistíamos por las rejas y la policía nos reprimió y estábamos todos sentados. Y fue una gran enseñanza para mí, no agarrar piedras y empezar a enfrentar a la policía y simplemente quedarnos sentados cuando la policía reprimía. Y eso ha sido, creo que, parte de lo que nos han enseñado los pueblos originarios, que los ves hoy día como los están echando y ellos están ahí hablándole a los alienados policías que ya tienen la cabeza lavada, incluso están bastante drogados, pero bueno, no pierden la esperanza de hablarle al corazón que habita en cada persona, que por más apagada que esté, el corazoncito está ahí y hay que acercar el corazón y abrazar esa oscuridad. Gracias, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo la pasaste? Ya está, Sergio, no puedo hablar más después de la intervención acá del Cumpa. La verdad que todo lo que está bien. Yo la paso bárbaro. Antes estaba más complicado porque tenía fútbol, mi hijo a esta hora, pero ahora cambió de deporte, en un deporte a handball, así que tiene a la mañana, así que van a contar conmigo si quieren más seguido. Me encanta esa radio, me encanta este lugar y este programa en particular, obviamente. Gracias. Bueno, Marcela. Bueno, excelente.
Muy bien, como siempre, hermoso que estén acá con nosotros, qué bueno juntarnos, qué bueno compartir, qué bueno que vengas de tan lejos, vos también, hoy andabas por acá, pero venís de lejos. Yo, Mariano, te quiero preguntar, la semana que viene, también hay abrazo a Isa, ¿tenés el horario? No sé si se definió lo que sí es el 9, es sábado, ¿no? Sábado próximo, el Es sábado verdad, 9. está la marcha, va a partir la marcha por Palestina, que es a nivel global, va a partir desde AISA. Desde Aiza, La perfecto. idea es esa, empezar en AISA mostrando que no queremos la privatización y menos que la empresa estatal israelí ocupe ese espacio porque, bueno, está denunciada por un montón de cosas, de violaciones a los derechos humanos en el mundo y allá en Medio Oriente más, y bueno, y no los queremos acá. Así que bueno, hay que ser persistentes y el sábado que viene vamos a estar ahí y después se va a marchar, creo, hasta el obelisco para plantear que se pare con el genocidio que hoy están sometiendo al pueblo palestino en Gaza. Muchas gracias. Muchas a gracias todos. a la operación técnica, Lucas Payares, a Belén. ¿Dónde está Belén? Está ahí. Hola Belén. Ahí no la veía porque la tapaba el monitor. ¿Cómo la pasaron ustedes? Muy bien. Bien. Y Lucas con un buzo Detrás que de tiene bambalinas te cuento cómo la pasaron. un buzo que dice empatía. Pequeño Justamente. detalle, ¿no? Sí. Y del lado de atrás es hermoso porque dice, voy a sacarte ese corazón de piedra. ¿Cómo es que dice? Voy a sacarte ese corazón de piedra. ¿Vos lees, Marcela? Yo no leo. Pero es hermoso el mensaje. Bueno, pero se trata de eso, de transformación. Y me parece que nos quedamos con ese mensaje. No te sumes a la violencia. O sea, todo lo contrario. Ahí es donde demostrás sabiduría. Porque cuando la pelea es entre dos necios, uno no distingue. Cuando es entre un necio y un sabio, te das cuenta. Porque el sabio es el que se queda callado. Sigamos aprendiendo, caminando juntos, juntas, juntes, abrazándonos, queriendo, cuidando, amando la creación. Muchas gracias.